Mi esposa convirtió nuestro viaje de aniversario en una cita secreta con su ex, después de que yo lo pagara todo. Al día siguiente el acuerdo prenupcial la hizo llorar. Tengo 29 años y soy dueño de un pequeño taller especializado en autos personalizados, el cual abrí junto a un buen amigo poco después de terminar la escuela técnica. No somos millonarios, ni cerca, pero nos va bastante bien. Siempre me gustó trabajar con las manos, nunca fui del tipo que usa traje ni se preocupa por cuántos seguidores tiene en redes sociales. Y como suele pasar, la vida me juntó con alguien bastante diferente a mí en ese aspecto. Conocí a Rebeca, una chica de 27 años, cuando yo tenía 22, durante un evento local para recaudar fondos donde exhibían coches clásicos. Ella había ido con un par de amigas para tomar fotos como parte de un proyecto de su clase de diseño. Llevaba una cámara de rollo antigua y estaba prácticamente arrastrándose en el suelo para lograr el mejor ángulo de un Mustang 69 bastante maltrecho. Le pregunté si quería que me quitara para no arruinarle la toma. Me dijo que no, que si me movía, arruinaría la composición. Me dio mucha risa. Desde ese momento supe que era mandona, pero de una manera segura y hasta divertida. Conectamos rápido, extrañamente rápido. En ese entonces, Rebeca era diferente. Siempre fue elegante, un poco presumida, sí, pero también espontánea. Se reía con mis chistes tontos, veía películas de terror conmigo aunque le daban miedo, y podía pasarse una hora debatiendo cuál era la mejor pizza congelada. Tenía esa manía ridícula de mojar papas fritas en helado. No era una historia de cuento de hadas, pero era algo auténtico, o al menos eso creía yo. 5 años después ya estábamos casados. 2 años más tarde, las cosas comenzaron a cambiar. No fue de golpe, sino en detalles pequeños. Le dieron un ascenso en su trabajo y ahora es coordinadora de diseño. Se encarga de campañas, marcas y toda esa parafernalia. Empezó a pasar más tiempo con su grupo de amigas, esas con las que siempre estaba sonriendo para las fotos. También comenzó a obsesionarse con la estética de su perfil en Instagram. Primero fue lo de organizar los estantes por colores, algo raro, pero que se veía bonito. Luego todo tenía que parecer sacado de una revista. Íbamos a desayunar y se tardaba 10 minutos arreglando el plato antes de permitirme comer. Hablaba de cuidar nuestra vibra, lo cual nunca entendí del todo. Las conversaciones se volvieron rígidas. En vez de reírnos por tonterías, me corregía. Si decía algo torpe o no estaba al día con las últimas tendencias, ponía los ojos en blanco y soltaba frases como, ¿de verdad necesitas salir más del taller? Antes compartíamos todo, bromas, juegos, críticas absurdas de películas. Ahora, me sentía como un tipo al que apenas toleraba mientras su verdadera vida pasaba por otro lado. Si le preguntaba cómo había estado su día, respondía con un simple bien, pero luego hablaba una hora entera con su mejor amiga, Clara. Ahí entraba otro factor. Clara, amigas inseparables desde la universidad. Nunca le caí bien. Me sonreía de forma educada cuando estaba presente, pero sabía que apenas me iba. Comenzaba a llenarle la cabeza a Rebeca con ideas de que merecía algo mejor, que yo no evolucionaba, que no era suficiente. Rebeca la defendía, decía que yo estaba exagerando, pero no soy tonto. Y después llegaron los cambios con el teléfono. No me molesta que las personas quieran tener privacidad, pero cuando llevas años casado y tu esposa empieza a esconder la pantalla apenas entras a la habitación, algo no está bien. Comenzó a salir a caminar mientras hablaba por teléfono. Tenía el celular en silencio todo el tiempo. Decía que el trabajo la tenía estresada y que Clara estaba pasando por un mal momento. Pero vamos, no soy idiota. Una noche le pregunté directamente, ¿está todo bien contigo últimamente? Ni siquiera levantó la mirada. ¿A qué te refieres?, me dijo. Me encogí de hombros mientras seguía cortando unas piezas. No sé. Solo quería saber cómo estás. Has estado distante estas semanas. Entonces sí me miró, pero no con dulzura ni con curiosidad. Me miró con los ojos entrecerrados, como si la estuviera acusando de algo. Ahora no puedo estar callada sin que eso sea un problema. Le dije que no estaba diciendo eso, que solo quería saber si estaba bien. Cruzó los brazos, completamente a la defensiva. Solo porque no esté pegada a ti todo el día no significa que algo ande mal. Siempre haces esto. Si no actúo como esperas, piensas que estoy escondiendo algo. Me quedé callado. Era la primera vez que mencionaba algo. Ella soltó una risa forzada. Pues es agotador. No puedo estar disponible para ti las 24 horas. A veces solo quiero mi espacio. Desde ahí dejé de preguntar. Dejé de intentar conectar. Pensé que, si pasaba algo, tarde o temprano se sabría. Entonces, de la nada, me propuso un viaje por nuestro aniversario. Grecia, Santorini, específicamente. Dijo que necesitábamos algo romántico y elevado. Así lo expresó. Me pareció raro considerando que ni siquiera habíamos compartido una cena en días, pero acepté. Pensé que tal vez estaba intentando salvar las cosas. El viaje no fue barato. En total, nos costó alrededor de $7,200. Ella reservó vuelos y experiencias extra, yo pagué la villa en Airbnb, que salió $4,500. Tuve que reorganizar trabajos para poder ir, pero pensé, a la mierda,
tal vez vale la pena. Pero hasta en la planificación, su actitud no era la de antes. No se notaba emocionada. Estaba fría con cosas que antes la hacían reír. Le pregunté si había empacado algo que no combinara con el estilo que tanto cuidaba ahora, y me respondió: estás obsesionado con burlarte de mí todo el tiempo. Y no lo decía en broma, de verdad lo pensaba. Ahí sentí que estaba a punto de viajar con alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Durante una pequeña discusión, que ni siquiera recuerdo bien cómo comenzó, soltó de golpe: Tomás nunca me hizo sentir así. Me congelé. ¿Tomás? ¿Quién diablos es Tomás? Ella se quedó paralizada unos segundos, luego dijo: no es nada. No quise decir eso. Me refería a ti. Estás malinterpretando mis palabras. Pero no, lo había dicho. Rápido, con rabia, y después quiso borrarlo. Ese nombre no salió de la nada. Estaba ahí, listo para saltar. Y entonces todo encajó. Su distancia, su irritabilidad, su obsesión con el teléfono. Ahí estaba la explicación. No me volví paranoico. No revisé su teléfono ni la seguí. Solo empecé a observar. Y una vez que lo haces, ya no puedes dejar de ver. Un jueves cualquiera, llegamos tarde ambos a casa. Yo estaba en el garaje cerrando un presupuesto para un cliente, y ella se quedó dentro, descansando supuestamente. Fui a buscar mi cargador y al pasar por la cocina recordé que había dejado mi celular en la encimera. Entonces la escuché. Estaba en el comedor, no muy lejos, pero hablaba en voz baja, casi un susurro. Y ella nunca susurra por teléfono, a menos que no quiera que la escuchen. No pude oír todo, pero algunas frases se me quedaron grabadas. No, estoy teniendo cuidado. Él no sospecha nada. Te aviso cuando sea el momento. Hubo una pausa, luego dijo: solo necesitamos espacio para hablar, nada más. No prometo nada. Esa última parte me dejó helado. Me quedé inmóvil, solo escuchando. No mencionó nombres. No dijo Clara, pero ese tono, esas palabras, esa atmósfera de secreto, no era con ella. Rebeca nunca le susurra a Clara. Sus charlas son caóticas, llenas de frases como no sabes lo que pasó, o cállate, tonta. Esto era otra cosa. Colgó pocos segundos después. Esperé a escuchar sus pasos hacia la cocina, agarré mi celular y fingí que recién entraba. Me sonrió rápido, demasiado, como si su cara intentara volver a la normalidad. Le pregunté: ¿con quién hablabas? Parpadeó. Solo con Clara. Asentí. Ah, bien. Y eso fue todo. No tuve que insistir. Simplemente sucedió. Lo primero que noté fue que Rebeca había modificado el itinerario a Santorini sin siquiera mencionarlo. Estaba revisando la carpeta compartida donde organizábamos todo para verificar las fechas de la villa, ya que necesitaba reprogramar la entrega de un auto en el taller. De pronto, las fechas no coincidían con lo que habíamos acordado inicialmente. Le pregunté si aún pensaba que saldríamos el día 12, como lo habíamos establecido. Ella parpadeó y me dijo: ¿no te conté? Lo adelanté un par de días. Los vuelos estaban más baratos. Me quedé en silencio. Le pregunté también si había actualizado la reserva de la villa, y su respuesta fue tan ambigua como preocupante. Creo que sí. Debería estar bien. Esa no era ella. Rebeca siempre ha sido obsesiva con la logística de los viajes. Una vez me pidió que imprimiera nuevamente los pases de abordar porque no le gustaba la tipografía de la aplicación de la aerolínea. Y ahora, de repente, se mostraba relajada con fechas y reservas que no coincidían. Abrí la confirmación de la villa. También había cambiado la fecha de llegada. Ni siquiera se tomó el tiempo de avisarme. En ese instante supe que era momento de dejar de lado la sutileza. Le pregunté directamente: ¿hay algo que debería saber sobre este viaje? Se tensó al instante. Levantó la vista del móvil y me lanzó: ¿por qué estás actuando tan raro últimamente? Pareces un detective. Le respondí sin rodeos: porque estás tratando nuestro aniversario como si fuera una escapada en solitario. Y ahí fue cuando lo soltó. Creo que será mejor que vaya con Clara. Me quedé paralizado. ¿Qué? ¿Ir con Clara? ¿De qué estás hablando? Rebeca ni siquiera levantó la vista. Últimamente no pareces tener interés en el viaje. Estás distante, frío. Pensé que así sería mejor para los dos. Me quedé viéndola, sin comprender. ¿Mejor cómo? Esto lo planeamos juntos. Tú elegiste el destino, la villa, los paseos. Dijiste que querías que fuera algo especial para los dos. Finalmente, dejó el teléfono a un lado, cruzó los brazos, como si la estuvieran interrogando. Sí, bueno, las cosas cambian. Llevamos semanas discutiendo. Actúas como si todo estuviera bien, pero no lo está. ¿Para qué viajar tan lejos solo para fingir que todo es perfecto? Le respondí: ¿estás hablando en serio? Esto fue idea tuya. Tú diseñaste cada detalle. Yo pagué por la villa. Ella soltó un suspiro y rodó los ojos. No lo conviertas en un asunto de dinero. No se trata de eso. Alcé una ceja. Ah, no, porque parece que me están excluyendo de un viaje que costó más de $4.000. Rebeca hizo un gesto con la mano, como restándole importancia al número. Clara ha pasado por mucho. Lo sabes. Pensé que sería bueno para ambas. Cambiar de ambiente, aclarar la mente. Me quedé en silencio, tratando de procesar esa lógica tan torcida. O sea,
Tu solución es llevarte a tu mejor amiga en lugar de a tu esposo a nuestro aniversario, ¿y ni siquiera pensaste en mencionarlo antes? Se encogió de hombros. No quería discutir. Cada vez que hablamos últimamente, terminamos peleando o te cierras por completo. Pensé que así ambos tendríamos espacio. No respondí, simplemente salí de la habitación. No soy ingenuo. Conozco cuando algo no encaja. Entre aquel desliz que tuvo con Tomás, los cambios repentinos del itinerario y ahora este reemplazo, casual por Clara, algo no cuadraba. Así que le escribí a ella. Solo le puse, Rebeca me dijo que irías con ella en lugar de mí. Solo quería confirmar si ese es el plan. Pasaron casi 10 horas antes de recibir una respuesta. Un mensaje seco, sí, me lo comentó. Solo trato de ayudarla a despejarse un poco. Le pregunté directamente, ¿van ustedes dos solas o alguien más va a estar allá con ustedes? Me aseguró que sería solo entre ellas, que no había nada raro, que no le diera tantas vueltas. Pero entonces recordé algo que Rebeca había mencionado hace meses, que Clara y Tomás habían sido amigos en la universidad. Decidí investigar. La cuenta de Tomás estaba privada, pero un conocido en común lo había etiquetado en una historia. Estaba en Mykonos. Había volado allá 3 días antes de las nuevas fechas de Rebeca en Santorini. Almohadilla descanso europeo. Eso fue suficiente. No le dije nada a Rebeca de inmediato. Quería ver hasta dónde pensaba llevar su mentira. Al día siguiente, se comportó con total normalidad. Incluso empezó a empacar su ropa con esos cubos de colores que siempre usaba. Fue entonces cuando volví a contactar a Clara. Le dije que sabía que Tomás voló a Europa en las mismas fechas. Que era mejor que me dijera la verdad antes de que saliera a la luz de otra forma. Al principio me negó todo. No sé de qué hablas. Insistí, le dije que tenía pruebas y que Rebeca ya había mencionado a Tomás durante una discusión. Guardó silencio por un momento. Luego, finalmente, confesó, bueno, sí, Rebeca tenía pensado ver a Tomás allá, pero solo para cenar. Nada físico, solo necesitaba cerrar ese capítulo. Y añadió, no quería contártelo porque sabía que te ibas a alterar. Claro, organiza un viaje para nuestro aniversario. Cambia las fechas sin avisar, me sustituye con su amiga y planea un reencuentro con su ex, pero la preocupación era mi reacción. Increíble, en ese instante, me sentí completamente sereno, no con rabia, sino con esa claridad que llega cuando ya no queda emoción, solo certeza. Sabía que esto había terminado. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue abrir el cajón de mi escritorio. Allí tenía una tarjeta que jamás pensé usar. Mi primo me la había dado tras su divorcio. Dijo que esa abogada era eficiente, directa, y no perdía el tiempo con dramas. Se llamaba Tasa. Le tomé una foto a la tarjeta y llamé a su oficina antes de salir al taller. La consulta telefónica fue breve y al grano. Tasa no anduvo con rodeos. No me dio frases de consuelo. Solo preguntó los datos clave. Cuánto tiempo llevábamos casados, si había deudas conjuntas, si habíamos firmado acuerdo prenupcial, y qué bienes estaban involucrados. Le expliqué que yo era dueño de la casa, el taller, mi camioneta y que había administrado la mayoría de nuestros ahorros. Rebeca había llegado al matrimonio sin mucho, y así seguía. Me pidió que le enviara el acuerdo prenupcial, títulos de propiedad y los resúmenes de cuentas que tuviera. Esa misma tarde reuní casi toda la documentación. Al día siguiente me escribió, estás en una posición sólida. Esto avanzará rápido. Esa noche esperé a que Rebeca volviera a casa. No quería hacerlo por mensaje ni mientras ella se apuraba a salir. Me senté en la sala, sin música, sin televisión. Solo yo, el silencio, y su maleta llena de ropa para un viaje que ya no era nuestro. Entró como si nada. Me vio en el sofá, no se inmutó. Dejó la maleta y me saludó con un seco hola, como si fuésemos dos compañeros de piso cruzándose en el pasillo. No respondí, me limité a observarla. Vi cómo analizaba la sala, intentando medir mi estado de ánimo. Ese falso aplomo que siempre fingía cuando sabía que se venía algo grande. Estaba al borde de explotar, pero aún intentaba aparentar que no le importaba. Me preguntó con una expresión entre preocupada y fingida, ¿estás bien? No respondí. Me recosté en el sillón, fingiendo tranquilidad, y solté. ¿Cómo está Tomás últimamente? Por un instante, se congeló. Una pausa mínima, apenas perceptible, pero suficiente para confirmarme lo que ya intuía. Se recompuso enseguida. Cruzó los brazos y me miró con desconcierto. ¿Qué significa eso? Dijo, ladeando la cabeza como si de verdad no entendiera. Hace mucho que no hablo con Tomás. ¿Por qué lo mencionas? Entonces me incorporé, no para confrontarla, sino porque no pensaba quedarme sentado mientras ella seguía interpretando el papel de la persona confundida y herida. ¿De verdad vas a seguir mintiéndome en la cara después de que Clara me contara todo? Su rostro cambió, no por culpa, sino por fastidio, como si el traidor fuera yo por hablar con su mejor amiga. ¿En serio? ¿Ahora vas a andar interrogando a mis amigas a mis espaldas? ¿Interrogando? Repetí, solo hice una pregunta. Clara me dio una respuesta. Ibas a encontrarte con Tomás en Grecia, y ni siquiera pensabas contármelo. Se rió, no una risa nerviosa, sino burlona. Era solo una cena, Darío, y ni siquiera estaba confirmada. Ahí comenzó el espectáculo. Caminó hacia mí, se sentó frente a mis rodillas y trató de parecer calmada,
como si me estuviera haciendo un favor. No iba a ser como lo estás pintando. Ni siquiera fue idea mía. Solo necesitaba aclararme. ¿Aclararte? Pregunté. Necesitabas viajar al otro lado del mundo, a una villa de lujo que yo pagué, justo en nuestro aniversario, para pensar con tu ex. Tuvo el descaro de decir. Es que últimamente estás tan distante, apenas hablas. Me reí, pero no con humor, sino con esa risa seca que te sale cuando te toman por tonto. ¿Sabes por qué no hablo? Porque cada vez que intento decir algo, tú ya estás en otra parte, mental, emocional, y por lo visto, también geográficamente. Y entonces, empezó a llorar. No un llanto real, sino esas lágrimas suaves, medidas, con la mirada baja y un solo dedo borrando una mejilla. No quería que pasara así. Pensé que si tenía un cierre con Tomás, tal vez entendería lo que realmente quiero. Estás casada, dije con voz firme. Ya tomaste una decisión. Firmaste un documento legal que lo confirma. Me levanté y le tendí una carpeta. Dentro estaban los papeles del divorcio. Los miró como si nunca hubiera visto papel. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó, con un leve temblor en la voz. Asentí. No voy a quedarme viendo cómo termina esta historia mientras tú ya estás escribiendo el siguiente capítulo con otra persona. Lo que más la golpeó no fueron los papeles, sino el acuerdo prenupcial. Lo firmamos 2 meses antes de casarnos. En aquel entonces, lo llamó tierno y decía que me hacía ver como alguien responsable. Para mí, era simplemente una medida de precaución. Mi negocio ya estaba despegando, era dueño del terreno donde está el taller y había invertido mucho en ello. Ella, en cambio, llegó con unos pocos ahorros y préstamos estudiantiles. No era una jugada de poder, solo protección. Le recordé que, según lo pactado, yo conservaría la casa, el negocio y la mayoría de los ahorros conjuntos. Ella se quedaría con sus cosas personales y lo que hubiera ahorrado por su cuenta. Se quedó callada. Finalmente, mostró un dejo de culpa. ¿De verdad vas a terminar un matrimonio por un error? ¿Un error?, dije, mirándola fijo. ¿Ibas a pasar nuestro aniversario con él? Eso no es un error, es un plan. Cambiaste las fechas, mentiste sobre quién iba a ir, y buscaste un reemplazo antes de siquiera decirme que ya no estabas interesada. No lo negó, solo murmuró. No sabía cómo decírtelo, así que optaste por no decir nada. Elegiste el camino fácil, no el honesto. No querías un esposo, querías una salida limpia. Otra vez se puso a la defensiva. Dijo que yo estaba siendo cruel, que me comportaba con frialdad. Pero en ese momento, ya no me afectaba lo que pensara. Le dije que tenía 2 opciones, firmar y ahorrarnos todo el drama legal, o resistirse y perder igual, porque el acuerdo prenupcial era claro y los dos lo sabíamos. No respondió. Se fue a la habitación de invitados y cerró la puerta. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. Pasaron varios días sin una conversación real entre nosotros. Solo intercambios logísticos. ¿Has visto mi cargador? ¿A qué hora es tu reunión? Ese silencio espeso que se instala cuando ya se rompió algo, pero aún comparten techo. Mientras tanto, me encargué de todo. Empecé a tramitar la transferencia del título de la casa para dejarla oficialmente a mi nombre. Ella sabía que el prenupcial le cerraba las salidas, pero seguía rondando con la esperanza de que yo cambiara de parecer. No iba a pasar. Y entonces, un jueves por la tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de un número que no tenía registrado. Hola, amigo, soy Tomás. ¿Podemos hablar? Al principio, ni siquiera sabía quién era. Me tomó unos segundos atar cabos. Me quedé mirando la pantalla. Yo no lo había contactado. No le había dicho nada. ¿Por qué me escribía ahora? Esperé unos minutos antes de responder. Él contestó algo que me encendió por dentro. No sabía que seguía casada cuando planeamos el viaje. Siento que te debo una conversación. No era el hecho de querer hablar lo que me molestó, sino como lo expresó, como si se hubiera topado con unas vacaciones accidentales junto a mi esposa. Nadie termina al otro lado del mundo con la pareja de alguien más por casualidad. Aún así, le di el beneficio de la duda. Le dije que podía llamarme. 15 minutos después, sonó mi teléfono. Su voz temblaba, no por miedo, sino porque sabía que estaba en falta. Comenzó con una disculpa ambigua. No pensé que llegaría tan lejos. Creí que estaban separados o a punto de terminar. ¿Y por eso aceptaste volar hasta Grecia para cenar con una mujer posiblemente separada? Le pregunté. Silencio. Luego dijo, mira, la conozco desde hace mucho. Parecía que entre ustedes ya no había nada, que solo estaban aferrados por costumbre. Aunque eso fuera cierto, le dije, eso no cambia el hecho de que ibas a irte de vacaciones con una mujer casada, y que su esposo era quien había pagado todo. Eso es lo que me molesta. Entonces soltó algo que no esperaba. Yo cubriré todo lo que ella te debe. Lo que costó ese lugar, yo lo pagué. Solo dime cuánto fue, me dijo, con una tranquilidad que tardé un momento en procesar. Lo miré con cierta incredulidad antes de responder. ¿Estás diciendo que vas a asumir las consecuencias de su desastre? No quiero que eso le pese en la conciencia, contestó él, y luego bajó un poco la mirada. No sabía que fuiste tú quien pagó la mayor parte. Esa última frase le dolió a ella. Lo sé porque implicaba que también le había mentido a él. Seguro le contó que había reservado la villa por su cuenta, fingiendo ser una viajera solitaria que se estaba regalando un retiro de autoconocimiento,
cuando en realidad yo solo le había facilitado su plan B. Y lo peor es que confiaba en que yo no me diera cuenta. Así que le dije, fueron $4.500. Eso costó la villa. No parpadeó, respondió simplemente, bien, envíame tus datos. Una hora más tarde, tenía en mi bandeja de entrada la confirmación de la transferencia. El monto completo, sin notas, sin comentarios, limpio, directo. Y ahí me quedé, sentado, con todo esto dándome vueltas en la cabeza. ¿Qué clase de relación estaban construyendo si desde el inicio él ya estaba pagando por las mentiras de ella? Pero bueno, ese ya no era mi problema. Esa noche, cuando Rebeca volvió a casa, se lo dije. Me miró con una mezcla de sorpresa y tensión, aunque no dijo nada. Solo asintió. Pude ver cómo intentaba procesar la situación, como si no supiera si debía molestarse con Tomás por habérmelo contado o agradecerle por haberle resuelto la deuda. Tampoco me pidió que le devolviera el dinero, ni una sola palabra. Supongo que en el fondo ya sabía que se iba a mudar la semana siguiente. No hubo discusiones, ni lágrimas, solo cajas de cartón y ella llamando a su padre para que le ayudara con las cosas más pesadas. No ofrecí ayuda. De hecho, apenas hablé. Ella tampoco. El ambiente era tenso, de ese tipo de incomodidad en la que dos personas comparten un espacio y hacen todo lo posible por no rozarse. No le pregunté a dónde se iba, y ella tampoco tuvo intención de decírmelo. Era bastante evidente. Tomás, un tipo que acababa de soltar $4.500 como si se tratara de una multa de estacionamiento. Pensé que Rebeca había jugado su última carta y se estaba yendo para empezar desde cero con él. O quizás simplemente confiaba en que ese nuevo capítulo le saliera mejor que el anterior. En realidad, no me importaba. Me concentré en recuperar mi propia estabilidad. Y lo curioso fue que, después de que se fue, la casa no se sintió vacía, se sintió más liviana, como si se hubiese disipado una tensión constante. El tipo de silencio que se agradece cuando tu teléfono ya no vibra con mensajes pasivo-agresivos ni recordatorios forzados sobre qué hay para cenar. Limpié la cocina y nadie me juzgó por donde guardé las tazas. Cociné un bife sin que nadie me hablara del colesterol. Era paz. Pasaron unos días, luego una semana. Volví a mi rutina, el taller durante el día, algo de Netflix por las noches, hasta que, de pronto, me llegó un mensaje de Clara. Sí, Clara, me escribió, hola, solo quería saber cómo estás, ¿has sabido algo de Rebeca? Lo leí 2 veces antes de responder con un simple no. ¿Por qué? Entonces me dijo que Rebeca ya no estaba con Tomás, que las cosas se complicaron. No dio más detalles al principio, y yo tampoco quise saberlos. Para ser sincero, no me interesaban, pero Clara siguió escribiéndome. Me contó que Rebeca se había estado quedando en su casa, que Tomás terminó la relación el mismo día en que ella llegó con sus cosas. El mismo día, me quedé mirando ese mensaje con el ceño fruncido, como si necesitara confirmar que había entendido bien. ¿En serio? Rebeca destroza nuestro matrimonio por un hombre al que no veía desde hacía años, se convence a sí misma de que tiene una conexión especial, miente a ambos, arruina un viaje de aniversario que llevábamos meses planeando, y tan pronto como el tipo ve que no son solo fotos lindas para redes sociales sino equipaje real, la deja. De manual. Una parte de mí quiso reírse, la otra simplemente se sintió agotada. No dolido, no enfadado, solo cansado, por todo lo innecesario. Si quería terminar, podía haberlo dicho meses atrás. Si extrañaba a Tomás, podía haber sido honesta. Pero en lugar de eso, eligió arrastrarme por este juego manipulado de silencios, indirectas y gestos ambiguos, esperando que yo adivinara lo que quería y, además, financiara su salida. Clara insistía con que Rebeca estaba desorientada, que no imaginó que todo acabaría así. Le respondí que el problema no era la desilusión, sino esperar un cuento de hadas y olvidar que la vida real viene con cuentas por pagar y consecuencias. Después de eso, Clara dejó de escribir. Un par de noches más tarde, alguien llamó a mi puerta. Era Rebeca. Llevaba una sudadera cualquiera, sin maquillaje y con el cabello recogido en un moño descuidado, sin el mínimo esfuerzo estético. No era el estilo desarreglada a propósito, era puro desinterés. No era la versión pulida que solía mostrar. Esta era Rebeca sin filtros. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí, parada, como si no estuviera segura de si debía haber venido. Me recosté contra el marco de la puerta, sin prisas. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente. Encogí los hombros. Tú puedes hablar. Yo escucharé un rato. Entró, pero no avanzó mucho. Se quedó cerca de la pared, como si no se sintiera en casa. No le ofrecí agua, ni asiento. Empezó despacio. Dijo que Tomás no era como lo había recordado, que ya no había conexión, que él no quería una relación y ella no quería ser su reemplazo temporal. Estuve a punto de preguntar, ¿reemplazo de qué? Pero no valía la pena. No esperaba estar aquí, Darío, murmuró. Creí que estaba tomando la decisión correcta. No respondí. La dejé con sus palabras. La miré directo a los ojos y le pregunté, ¿la elección correcta para quién? No respondió de inmediato. Luego soltó lo que ya imaginaba. Extraño lo nuestro. Solté una risa. No fue intencional,
simplemente me salió. Le dije, no me extrañas a mí. Extrañas no estar sola. Extrañas tener a alguien que te ayude a recoger los pedazos mientras tú sigues soñando. Después empezó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez. Pero yo no me moví. No la consolé. Solo me quedé ahí, firme. Tenías razón, murmuró. Arruiné todo. Asentí sin más. Sí. Lo hiciste. Me miró como esperando que dijera algo más. Quizás algo del tipo, podríamos intentarlo de nuevo. Pero eso nunca iba a pasar. Fui hacia la puerta, la abrí y le dije con calma, deberías irte. No protestó, solo asintió, salió y se fue. Sin súplicas, sin escenas, solo un silencio que se sintió liberador. Esa puerta se cerró para siempre. A la mañana siguiente llegué temprano al taller, limpié unas herramientas viejas, reorganicé la parte trasera y me puse a trabajar en un Camaro del 73 que llevaba tiempo esperando piezas nuevas. Benny, un buen amigo, me preguntó si estaba bien. Le respondí con honestidad, estoy mejor que en mucho tiempo. Rebecca no volvió a buscarme. No hubo mensajes. No hubo un sigo pensando en ti. Supongo que entendió. O tal vez no. Pero ya no importaba. La imagen que tenía de mí nunca coincidió con el hombre que tenía delante. Esa noche que volvió, yo ya no era el mismo. Usó todas las frases, cruzó todos los límites, y aún así creyó que podía regresar a esa versión de mí que esperaría por ella. Pero ese tipo desapareció el día que convirtió nuestro aniversario en un homenaje a otra persona. Esa misma semana, me reuní con mi abogado para cerrar todo. Ella ya había firmado los papeles del divorcio, sin objeciones, sin intentar demorar el proceso. Imagino que el hecho de que Tomás fuera quien pagó la villa le afectó más de lo que admitió. Pasó de querer recuperar lo perdido a desconectarse por completo. Tal vez es eso lo que sucede cuando descubres que tu plan B nunca fue realmente un plan, solo otro hombre que no estaba dispuesto a encargarse de tu caos. Tras oficializar el divorcio, transferí la escritura de la casa a mi nombre. Pinté la sala. Nada radical, solo una capa de gris para cubrir el beige que ella insistía en mantener porque iba con su estilo. Tiré esos cojines decorativos que trajo y cambié las plantas artificiales por naturales. Detalles pequeños, pero que me devolvieron la sensación de estar recuperando mi espacio. No por nadie más, sino por mí. Escribió un último mensaje antes de que la bloqueara también. Decía, por lo que vale, creo que sí te amé. Solo, me perdí. No respondí, porque quien realmente te ama no intenta reemplazarte como si fueras una funda de celular. No oculta planes, no reescribe fechas importantes, ni te traiciona a escondidas. A Tomás tampoco lo volvió a contactar. Imagino que, cuando ella dejó de ser una historia ajena y apareció en su puerta con sus maletas, perdió el interés. Es fácil perseguir a alguien cuando sus problemas no son tuyos, pero cambia todo cuando esa carga empieza a pesar en tus manos. Él hizo lo que muchos hacen, se presentó mientras era emocionante y desapareció cuando dejó de serlo. Varias personas me preguntan si tengo pensado volver a salir con alguien. Tal vez, pero no por ahora. No estoy cerrado al amor. Simplemente no tengo interés en empezar algo si no es por motivos auténticos. No por soledad, no por nostalgia. Solo quiero algo verdadero. Y esta vez, no voy a conformarme con nada que no lo sea. Hace poco, en lugar de quedarme en casa, decidí tomar el auto y conducir sin rumbo por un par de horas. Terminé en un pequeño mirador en las afueras, sin gente, solo el sonido del viento y el motor apagado. Me senté sobre el capó, con un café en la mano, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. No pensé en ella, no pensé en lo que fue, pensé en lo que viene. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que faltara nada.